Listo, ya se ve en pantalla, doctor. Sí se ve muy bien. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches, doctor. Compañeros, el día de hoy vamos a abordar el tema de fibrilación auricular. Vamos a comenzar con la definición. Eh, Esta patología se define como una arritmia cardíaca, es decir, un ataque arritmia supraventricular, y esto es con base principalmente a la ubicación y también a la frecuencia cardíaca. Es de las arritmias más frecuentes y se ve relacionada con otras patologías. Y también de esta manera vamos a comprobar que tiene un aumento en en la comorbilidad porque representa una elevada tasa de incidencia de ictus o stroke, y esto debido a cardioembolismo e insuficiencia cardíaca que produce. Como definición, decimos que es una desorganización completa de de la activación eléctrica auricular producida por automatismo y desencadenada por factores arritmogénicos. Por lo tanto, presenta una elevada frecuencia auricular y pérdida de la función del marcapasos del corazón, que es el nodo sinusal, y aparece en situaciones clínicas que dilatan las aurículas. Dentro de la epidemiología, está muy asociada con procesos degenerativos como lo es la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial o cardiopatía estructural, como lo es el infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedades valvulares, y es asociada con otras arritmias como la taquicardia y el flúter auricular. Taquicardia por entrada nodal o auriculoventricular. Después una tablita dentro de los estudios que se han presentado y nuevamente coinciden con que se asocia con enfermedades degenerativas como lo es la hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, insuficiencia. Dentro de la prevalencia de la población general se presenta de 1 al 2%, en 0,1% en menores de 50 años, del 4 al 5% en mayores de 65 años, 9% en mayores de 80 años y es más frecuente en el sexo masculino. También es importante recordar que hay estudios que nos dicen que hay personas que lo llegan a presentar desde los 40 años. Dentro de los factores de riesgo los podemos clasificar como aquellos que son no reversibles y los reversibles. Dentro de los no reversibles se encuentran los genotipos de riesgo para la fibrilación auricular. Se dice incluso que se han encontrado más de 100 locus que se pueden asociar con esta patología. Antecedentes familiares de fibrilación auricular, la edad avanzada justamente por esta asociación con enfermedades degenerativas, la altura. También factores de riesgo reversibles, encontramos la cirugía cardíaca, valvulopatía, enfermedad coronaria, apnea obstructiva del sueño, diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, insuficiencia cardíaca, miocardiopatía, alcohol, fármacos, drogas e hipertiroidismo. Y esto guarda mucha relación con la fisiopatología que vamos a estar abordando. Para poder hablar de la fibrilación auricular hay que entender su clasificación. Y la guía ESC del 2024 maneja estas categorías, desde su presentación clínica e incluso también nos habla sobre la base etiológica de la fibrilación auricular. Se dice que tenemos fibrilación auricular de diagnóstico nuevo o de nuevo diagnóstico, que es aquella donde no se había diagnosticado previamente. Tenemos la fibrilación auricular paroxística, que es la que se presenta con dos o más episodios generados de forma espontánea dentro de 7 días y los eventos terminados por cardioversión eléctrica o farmacológica dentro de las primeras 48 horas. Tenemos la fibrilación auricular persistente y esta es dos o más episodios de más de 7 días o que terminen con cardioversión eléctrica o farmacológica pasadas 48 horas. Y dentro de esta tenemos la persistente de larga duración, que son episodios mayores a 12 meses, es decir, mayores a un año. Tenemos aquella que es permanente y es este tipo de arritmia que se presenta en aquellos pacientes que no siguen el plan terapéutico o aquellos pacientes donde no se ha instaurado un plan terapéutico, por lo tanto no se consigue el ritmo sinusal. Ahora sí, entrando con la fisiopatología, nosotros tenemos dos tipos de factores arritmogénicos, aquellos que son los disparadores y aquellos que son los perpetuadores. Si recordamos nuestras clases de fisiología, se mencionaba que necesitamos un fenómeno eléctrico para que exista un fenómeno mecánico. Por lo tanto, la fibrilación auricular, a pesar de que se ha estudiado su fisiopatología y aún no se llega como tal a una conclusión, existen muchos factores
que nos pueden llevar a esta patología. Dentro de ellas, las anormalidades estructurales y electrofisiológicas, porque otra vez, para que exista un fenómeno mecánico debe de existir un fenómeno eléctrico. Entonces, normalmente esta patología es generada por impulsos anormales, que nos lleva a un latido auricular prematuro o taquicardia atrial. Se dice que dentro de las anormalidades estructurales, que guardan estrecha relación con las anomalías electrofisiológicas, vamos a ver que juegan un rol importante estructuras como lo es las venas pulmonares, la vena cava superior, la pared posterior de la aurícula izquierda, el ligamento de Marshall, la crista terminalis, el seno coronario y el septum interauricular. ¿Por qué es importante hablar de estas estructuras? Bueno, pues de inicio hay que recordar que histológicamente todas las estructuras tienen que estar inervadas, tienen que estar conectadas y principalmente en el corazón. Entonces, las venas pulmonares, que son estas estructuras que traen de regreso la sangre, que ya llevó a cabo el proceso de la hematosis y traen la sangre de los pulmones hacia la aurícula izquierda, pues son cuatro. Hay algunos estudios que nos dicen que existen pacientes con variantes anatómicas. Sin embargo, estas venas pulmonares son más estrechas en su porción distal y se empiezan a hacer un poco más grandes en cuanto a diámetro en la región proximal, que es a la entrada de la aurícula izquierda. Estas venas no tienen como tal un sistema valvular que evite la regurgitación de la sangre. Entonces, lo que hacen las venas a nivel histológico es que reacomodan las fibras musculares, generando una especie de esfínter. Entonces, aquí es donde se puede presentar el problema. ¿Por qué? Porque las venas pulmonares, al estar reacomodando esas fibras musculares que también están inervadas y que tienen estrecha relación con el sistema de conducción, van a generar una heterogenicidad, es decir, las fibras musculares van a estar, digamos que desordenadas. Entonces, al estar desordenadas dentro de lo que es el tejido de la vena con el tejido de la aurícula, pues va a generar impulsos eléctricos que no están coordinados o que están disparados y que no llevan como tal una coordinación. Entonces, por eso se ve esta anomalía electrofisiológica. Dentro de la fisiopatología también, cuando se ve mucha relación con las venas pulmonares, hay una expansión del miocardio, hipertrofia, discontinuidad de las fibras, depósitos de amiloide y mayor fibrosis atrial, justamente porque lleva a cabo esta heterogeneidad de las fibras musculares. También es importante recordar que como otra estructura anatómica dentro de la fisiopatología de la fibrilación auricular está la vena cava superior, que es más larga y de mayor volumen en estos pacientes que presentan la fibrilación auricular. Y del mismo modo, al pasar o al hacer esa transición de la vena cava superior hacia la aurícula, las fibras de inervación pueden generar esta heterogenicidad e incluso dejar espacios intersticiales que se conocen que están compuestos de tejido conectivo, tejido conjuntivo, donde se activan los fibroblastos. Entonces, estos espacios de heterogenicidad hacen que haya momentos de reentrada, lo que hace que el impulso eléctrico sea desorganizado. Lo mismo con las demás estructuras, la pared posterior, el ligamento de Marshall, que es un remanente embriológico, que tiene relación con el Ridge, la pared libre de la aurícula izquierda y el seno coronario. Es decir, cuando este ligamento de Marshall no se oblitera y está permeable, conecta con estas estructuras. Y otra vez, viene esta desorganización en las fibras, viene múltiples focos de reentrada del impulso eléctrico y entonces hace que este impulso eléctrico sea desorganizado. Y al ser desorganizado, pues genera la anomalía clínica de la fibrilación auricular. Lo mismo se menciona de la crista terminalis, el seno coronario y el septum interauricular, que realmente, a forma de conclusión, nos dice entonces que estos espacios heterogénicos histológicos hacen la anomalía del de impulso eléctrico auricular. Esta imagen que me pareció bastante bonita tiene mucha relación con la siguiente nos habla de la heterogenicidad, es decir, espacios de tejido conjuntivo dentro de las fibras que hace este impulso eléctrico desorganizado. Dentro de los factores perpetuadores tenemos múltiples frentes de onda, teoría del circuito único reentrante, el sustrato y la inflamación.
que incluso algunas bibliografías nos dicen que se puede deber a procesos infecciosos. Entonces, para poder ya hablar bien de la fisiopatología y poder integrar todo lo que les mencionaba anteriormente, decimos entonces que la fibrilación auricular tiene como base una remodelación autonómica, una remodelación estructural y una remodelación eléctrica. Entonces, ¿a qué se debe esto? Cuando hay una remodelación con múltiples frentes de onda, un frente de onda es este impulso eléctrico con múltiples focos, se dice que entonces viene la teoría del circuito único reentrante. Cuando tenemos un circuito único reentrante, este se va distribuyendo durante todo el tejido o dentro de todo el tejido de la aurícula y entonces va generando múltiples frentes de onda. Estos múltiples frentes de onda van a estar desencadenando el impulso eléctrico y otra vez, un impulso eléctrico que es desorganizado. El sustrato se define como aquello que contempla la remodelación estructural y la remodelación eléctrica. Va a depender de la condición clínica y normalmente hay dilatación atrial y fibrosis intersticial. Eh, este tejido que es heterogénico y por lo tanto trae la remodelación auricular. Entonces, con base al diagrama que les puse aquí, la remodelación eléctrica nos dice que hay una disregulación del calcio y hay que recordar que el calcio es importante para esta contractilidad del miocardio. Entonces, cuando hay una disregulación del calcio y una disregulación o disfunción de los canales iónicos, pues nos va a llevar a lo que es la despolarización tardía y también a la despolarización, perdón, temprana, lo que nos lleva a una hiperpolarización, a duración del potencial de acción. También nos baja el periodo de refracción, que hay que recordar que este periodo refractario se divide en dos, el relativo y el absoluto. Entonces, nos baja este periodo y hace que ese impulso eléctrico sea descoordinado. También nos baja la velocidad de conducción. Entonces, cuando existe este desbalance eléctrico, nos va a llevar a la remodelación estructural donde el atrio se va a comenzar a dilatar. Y si nos damos cuenta en la imagen que nos presentan, nos presentan los cardiomiocitos, pero también heterogénicas, que son estas zonas de fibrosis intersticial, donde otra vez nos baja la velocidad de conducción, hay una conducción heterogénica, también nos incrementa la automaticidad y finalmente nos lleva a los focos ectópicos del el impulso eléctrico. Esta remodelación autonómica guarda relación con el impulso eléctrico y cómo inerva a la estructura de los miocardios, de los miocardiocitos. Entonces, nos lleva a comprender que como tal y a conclusión de la fisiopatología, está existiendo focos múltiples de impulso eléctrico que nos lleva a la presentación clínica de la fibrilación auricular. Este diagrama resume todo lo que les platiqué anteriormente y realmente nos dice lo mismo, cómo todos los factores de riesgo se conjuntan junto con la fisiopatología, tanto electrofisiológica y estructural, que nos lleva a la presentación de la fibrilación auricular. Entonces, es realmente una imagen que nos puede resumir las dos anteriores para entender cómo se lleva a cabo este proceso. Sin embargo, esta imagen nos se agrega la tríada de Virchow. La tríada de Virchow nos habla justamente de la estasis de la sangre, nos habla de la hipercoagulabilidad y también de la disfunción endotelial. Entonces, cuando este impulso eléctrico está desorganizado, la sangre comienza a tener un flujo turbulento y esta turbulencia va a activar la formación de trombos, lo que nos lleva a que esos trombos salgan del corazón para llevarlos hacia otras zonas, principalmente al cerebro. Y es lo que clínicamente conocemos como el accidente cerebrovascular o el accidente isquémico transitorio, que son dos cosas distintas. Sin embargo, se ha visto mucha relación con la fibrilación auricular. Entonces, podemos decir que la fibrilación auricular trae como consecuencia estas dos patologías secundarias a la fibrilación. Dentro de la guía
ESC 2024 sobre el manejo de la fibrilación auricular nos maneja la puntuación Hatch, que es para la predicción de la progresión de la fibrilación auricular paroxística a una fibrilación auricular más persistente, y también la predicción de la fibrilación auricular de nueva aparición tras una ablación de un aleteo flúter auricular. Si recordamos, uno de los factores de riesgo es justamente la intervención quirúrgica cardíaca y nos dice que cuando tenemos una ablación por un aleteo auricular, pues puede llevarnos a la presentación clínica de la fibrilación auricular. Esta puntuación Hatch toma en cuenta la hipertensión, la edad mayor o igual a 75 años, donde a ambas les damos un punto, al accidente isquémico transitorio o ictus, donde le vamos a dar 2 puntos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, le damos un punto, y la insuficiencia cardíaca. Nos dice esto que una puntuación Hatch mayor o igual a 4 se correlaciona con una mayor recurrencia de la fibrilación auricular a las 4 y 8 semanas en pacientes con fibrilación auricular sometidos a cardioversión eléctrica. Y también ocupamos otras escalas como lo es el CHATS-BASC y el Hasbled, que vamos a ir abordando más adelante. Ahora sí, dentro de los datos clínicos, normalmente se dice que nosotros encontramos la fibrilación auricular de forma accidental. Cuando nos llegan pacientes o cuando encontramos a pacientes con riesgo de accidente cerebrovascular, hay un aumento de riesgo de falla cardíaca justamente por esta dilatación, deterioro cognitivo secundario a microembolias cerebrales, la muerte, hospitalización y pérdida de la función ventricular. En la guía ESC también nos maneja este diagrama que es muy bonito y nos dice que hay síntomas del paciente como lo son palpitaciones, dificultad para respirar, fatiga, dolor torácico, marea, poca capacidad para hacer ejercicio, desmayo, que es el síncope, la ansiedad, estados de ánimo deprimido y trastornos del sueño. También hay resultados adversos. Hay que recordar que estos resultados adversos es justamente secundario a la fibrilación auricular y son todos estos que les mencionaba anteriormente. También nos habla del sistema sanitario y la sociedad, y esto principalmente es pronóstico o predictivo, perdón. Nos dice que la fibrilación auricular se va a duplicar de 2010 a 2060, el riesgo a lo largo de la vida 1 en 5, 1 en 3, y del 1 al 2% del gasto sanitario, pero esto es como extra de lo que nos presenta esta guía. La escala ERA de la European Heart Treatment Association nos dice que podemos clasificar la fibrilación auricular de acuerdo con su sintomatología. Y nos dice que tenemos un ERA 1, 2A, 2B, 3 y 4. Y nos dice que el ERA 1 es cuando los síntomas no se presentan, la fibrilación no causa síntomas. El 2A es cuando tenemos síntomas leves, como interferencia en la actividad diaria. La actividad diaria es normal, no está afectada por los síntomas. Y el 2B es cuando tenemos síntomas moderados, la actividad diaria normal no se ve afectada por los síntomas relacionados, pero el paciente se encuentra afectado por ciertos síntomas, como son las palpitaciones, como es la ansiedad. El ERA 3 nos habla de los síntomas graves, como la actividad diaria normal está afectada por los síntomas relacionados con la FA. Y el ERA 4 nos habla de los síntomas discapacitantes. La actividad diaria normal se ve interrumpida. Esta es una escala que nos ayuda a clasificar la fibrilación auricular y por lo tanto vamos sumando puntos. Si recuerdan la clase de semiología, el doctor nos decía, hay que tomar en cuenta todos los factores de riesgo y sumar punto por punto para finalmente individualizar el tratamiento, individualizar el plan terapéutico. Para el diagnóstico, otra vez, la fibrilación auricular normalmente suele ser diagnosticada de forma accidental. Sin embargo, la guía nos dice que hay que hacer un screening en pacientes mayores de 65 años que al momento de la exploración física del pulso periférico encontramos anormalidades. Entonces se recomienda hacer un electrocardiograma, también una prueba de esfuerzo y un Holter de 24 horas. La guía también nos maneja que hay una evaluación diagnóstica para pacientes con FA y esto nos plantea que a todos los pacientes hay que hacerle una historia clínica, tomando en cuenta los factores de riesgo, hacer un buen interrogatorio, también hay que hacer una buena exploración. Se recomienda hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones, evaluar los síntomas y la afectación
funcional, recoger medidas de resultados genéricos o específicos de FA comunicados por el paciente, análisis de sangre, que son todos estos estudios adicionales, ecocardiografía transtorácica, cuando esto pueda guiar las decisiones terapéuticas de AFK, que AFK es un plan terapéutico individualizado que nos propone esta guía. Y también se dice que para pacientes seleccionados hay que hacer algunos estudios adicionales para poder llegar a un buen plan terapéutico. El diagnóstico electrocardiográfico. Hay diferentes criterios que nos pueden hablar de cómo diferenciarlo de otros trastornos, de otras arritmias. Y uno de ellos, de los principales, es que vamos a tener, de acuerdo con la imagen, frecuencia cardíaca elevada. La frecuencia cardíaca elevada pues nos va a sumar un punto, también los latidos irregulares. Estos latidos irregulares se representan justamente entre los espacios del QRS y nos guiamos del QRS porque si ustedes se dan cuenta, en el punto 3 tenemos ausencia de las ondas P. Nosotros vemos estas elevaciones que se conocen como la línea de base vibrada y se llama así porque justamente se ven como vibraciones. Se dice que se puede confundir con una onda P, sin embargo no es así. Estas línea vibrada o línea de base vibrada se le conoce como las ondas F, justamente de fibrilación. Esta presencia de onda F son oscilaciones irregulares en configuración, amplitud, frecuencia y reproductibilidad de sus ciclos secuenciales. Se evalúan mejor en D2 y B1. Normalmente son mayores de 1 milímetro, con frecuencias de entre 320 a 520 latidos por minuto entre ellas. También vamos a encontrarnos con QRS estrecho o ancho, según el caso concreto, y se dice que normalmente se muestra un QRS estrecho en las primeras veces de la fibrilación auricular y en la gente joven, y el QRS puede ser ancho si el paciente presenta algún trastorno de conducción, como lo pueden ser los bloqueos de RAM. Y justamente vemos cómo la morfología del QRS se ve distinto. El segmento ST se puede ver deprimido y con una pendiente ascendente y es lo que nos representa el punto C. También como puntos y criterios adicionales decimos que los pacientes asintomáticos pueden tener alteraciones acompañadas como es la alteración en la onda P, hipertrofia ventricular, infartos, bloqueos de rama, justamente estas comorbilidades asociadas a la fibrilación auricular. Y esta es la comparación justamente del trazo en el electrocardiograma de un paciente que puede tener fibrilación, que tiene, perdón, fibrilación auricular en comparación con un electrocardiograma normal. Después también esta imagen, que son otra vez los criterios con la imagen, eh, y nos toca los mismos puntos: ausencia de las ondas P, oscilaciones rápidas, que son las ondas F, ritmo ventricular irregular, la frecuencia auricular de 350 y 600 latidos por minuto, la frecuencia ventricular de 100 a 180 latidos por minuto. Y esta imagen de la derecha es una imagen que puse de la guía de práctica clínica, donde también nos toca los mismos puntos, las irregularidades de los intervalos RR, la ausencia de la onda P, la presencia de esta línea basal vibrada, las ondas F y los latidos por minuto que se encuentran aumentados. Pasando al tratamiento, tenemos obviamente que tratar la cuestión clínica de cómo llega el paciente y nos tocan diferentes puntos: el tratamiento del ictus, el acceso a la asistencia, la prevención primaria, la prevención secundaria, conciencia respecto a la enfermedad y el control de ritmo. Realmente este es el tratamiento farmacológico que se recomienda. Sin embargo, el plan terapéutico nos habla de un tratamiento farmacológico y de un tratamiento no farmacológico. Entonces, para poder dar un buen tratamiento, se utilizan escalas y de las más utilizadas, o al menos de la guía ESC 2024 sobre el manejo de la fibrilación auricular, nos maneja la escala Schatz-Ba. Antes era Schatz-Bask, pero en la guía se quitó el factor determinante del sexo y por lo que leí es algo que se retiró por cuestiones de comodidad del paciente. En esta escala se va
a contemplar la insuficiencia cardíaca. SHATS-VASc es un acrónimo, perdón, SHATS-VA es un acrónimo donde la C significa insuficiencia cardíaca, donde vamos a sumar un punto. La H de hipertensión, y hay que tomar en cuenta los valores que son mayores a 140, 90 milímetros de mercurio, también sumamos un punto. La edad, 75 años o más, y a este le tomamos 2 puntos. Diabetes mellitus, un punto. El AID o el accidente cerebrovascular, le sumamos 2 puntos. Enfermedad vascular, un punto. Y la edad, de 65 a 74 años, otro punto. Cuando esta escala nos dice que más de 2 puntos es tratamiento con anticoagulante. Sin embargo, también la guía nos dice que si tenemos un punto, queda a consideración del médico darle peso al factor que estamos evaluando y también a todo el entorno clínico del paciente con base a su historia clínica, es decir, factores de riesgo, antecedentes heredofamiliares, etcétera, etcétera, y podemos pues también mandar tratamiento anticoagulante. Este es un algoritmo donde nos dice que el tratamiento de la fibrilación auricular en función del estilo de vida y nos dice que si la fibrilación auricular de la vida inactivo se recomienda dar tratamiento con digoxina y el estilo de vida es activo, es decir, un paciente que se encuentra en esta edad laboral, que tiene un estado de vida activo, pues si no hay si no hay comorbilidades o solo hay hipertensión arterial, se puede utilizar beta bloqueantes, antagonistas de los canales de calcio no dihidropiridínicos, como lo es el diltiazem, verapamilo. Si hay insuficiencia cardíaca, beta bloqueantes con digoxina, y si hay EPOC, diltiazem, verapamilo, digoxina y beta bloqueantes. Aquí está otro algoritmo donde se establecen las recomendaciones de tratamiento en función con la duración de la fibrilación auricular. Y este algoritmo nos presenta justamente el tratamiento como escalado, de acuerdo con la duración de la fibrilación auricular, donde se puede utilizar la anticoagulación o el tratamiento farmacológico, también la cardioversión, que puede ser eléctrica o simplemente farmacológica, y en algunos casos se puede considerar la ablación con radiofrecuencia. Les puse esta tablita que siento yo que es bastante útil porque eh, nos clasifica los fármacos o a los anticoagulantes orales que más se utilizan, como los son los coumarínicos, es decir, warfarina y azenocumarol. Nos habla también de su mecanismo de acción, de su vida media, de su metabolismo, la eliminación, la administración, cómo monitorizamos al paciente, el antídoto en caso de intoxicación y las interacciones. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, es importante tomar en cuenta la farmacología de estos medicamentos, ya que la mayoría tienen un metabolismo hepático. Y si recordamos nuestras clases de farmacología, nos hablaban de los inductores, y también de aquellos factores que intervienen en el CYP, o el citocromo C, como lo es el zumo de arándano, como lo son los inductores, los inhibidores. Entonces, otra vez, hay que tomar en cuenta los factores de riesgo del paciente para poder dar un buen tratamiento individualizado. Aquí están las dosis recomendadas por la guía ESC 2024, donde nos habla de fármacos como lo es el apixaban, el dabigatran, edoxaban y rivaroxaban. Y también los criterios para la reducción de la dosis, como lo es la tasa de filtrado glomerular, como lo es la edad, peso corporal, la creatinina. Y nos dice la dosis completa estándar, que es la recomendada, pero cuando existen criterios para la reducción de la dosis, esta es la dosis reducida solo si se cumplen estos criterios. Cuando usamos anticoagulantes, hay que estar monitorizando a los pacientes. Y para esto existe la escala de Hazlitt para la predicción del riesgo de hemorragia, donde tomamos en cuenta hipertensión, dándole un punto, la función hepática y función renal, vamos a dar un punto a cada una, el ictus, stroke o AID, un punto, el sangrado, un punto, INR lábil, un punto, la edad, mayores de 65 años, otro punto, y algunos fármacos que intervienen con
o incluso que pueden aumentar el mecanismo de la hemorragia, como lo son los AINES, y otros fármacos que pueden intervenir justamente con el mecanismo de acción de los anticoagulantes orales o el alcohol. También sumamos un punto por cada uno. Se dice que vamos a clasificar la obtención de los puntos de esta escala y una puntuación de 0 indica un riesgo bajo de sangrado. Una puntuación de 1 a 2 indica un riesgo moderado y una puntuación de 3 o más indica un riesgo alto. Tenemos también la cardioversión farmacológica, donde utilizamos fármacos antirrítmicos usados pues para este plan terapéutico. Los más utilizados son flecainida, la propafenona, amiodarona y el Bernacalan, perdón. Nos dice las dosis que podemos manejar tanto oral como intravenoso y también los efectos adversos que podemos tener al momento de la cardioversión farmacológica. Si no mejora, y otra vez evaluamos al paciente y tratamos de dar un plan terapéutico individualizado, tenemos la cardioversión eléctrica. Esta normalmente se usa en la fibrilación auricular mayor a 48 horas con electrocardiograma transesofágico normal o con tratamiento con anticoagulantes orales previa de al menos 4 semanas. Existe como alternativa la ablación con catéter de la aurícula izquierda. La indicación principal es en pacientes con episodios de fibrilación auricular de origen focal, con existencia de mucha actividad eléctrica monotópica en forma de extrasístoles auriculares muy frecuentes de la misma morfología y rachas de taquicardia o fibrilación auricular. Otra vez, para el plan terapéutico empezamos por pasos y nos dice que tenemos estas alternativas si el paciente no mejora o su clínica no mejora. Y finalmente, para terminar con el tema de hoy, nos dice que hay que también dar un plan terapéutico no farmacológico y esto se basa en tratar de controlar los factores de riesgo que son modificables, como lo es el control del peso, el ejercicio, se dan recomendaciones a los pacientes, eh, como mejoría en su dieta para evitar la obesidad, el sobrepeso, también el ejercicio de 30 minutos, también controlar la hiperlipidemia. La apnea obstructiva del sueño tiene indicaciones precisas para cada uno de estos factores de riesgo. Controlar la hipertensión, también dar el plan terapéutico farmacológico y no farmacológico y tratar de controlar diabetes en caso de que los pacientes lo presenten. Em, es de importancia tomar en cuenta esto, ya que incluso la guía ESC 2024 nos habla de este plan a seguir que es el AFCARE, donde nos dice que tenemos que evaluar al paciente con base a sus comorbilidades y vamos a poder dar un buen plan terapéutico para evitar una de las comorbilidades asociadas a la fibrilación auricular, que es justamente el accidente cerebrovascular, que nos trae pues una mala calidad de vida en los pacientes que no son bien tratados. Entonces, es de importancia recordar esto para individualizar el plan terapéutico y obviamente no solo tomar en cuenta la terapia farmacológica, sino también la no farmacológica. Y eso sería todo. No sé si tengan dudas, preguntas o algo por el estilo. Pues mira, doctor, primero quiero felicitarte, una muy buena exposición, muy actual, pero es tan extenso el tema que ahora yo voy a comentar muchas cosas para enriquecer todavía más lo que ya nos diste esta primera introducción. Es cierto, es la arritmia más frecuente en el mundo, sostenida, y la fibrilación auricular va de la mano con la hipertensión arterial sistémica como de las primeras causas. Dentro de las segundas y terceras causas más frecuentes son todas aquellas valvulopatías, la que quieran, sobre todo las valvulopatías mitrales, de estenosis, doble lesión, degenerativa reumática y causa, por lo tanto, dilatación de las aurículas, aurícula izquierda y también la estenosis valvular aórtica. Ahora, como tercera causa, están ya las otras causas isquémicas coronarias. La isquemia también podría causar fibrilación auricular y causas todavía más raras, ¿no? De causas metabólicas, apnea del sueño, eh,
en los estados de hipertiroidismo, o incluso existe también la fibrilación auricular aislada. No se encuentra una causa. Y inclusive ustedes, cualquier persona que se cuide durante toda su vida, tarde o temprano vamos a ser adultos mayores de 70 o de 80, de 90 años, y el corazón del anciano es propenso a desarrollar fibrilación auricular por micro reentradas. Tú ya dabas dentro de la fisiopatología las causas arritmogénicas de cómo se y es hace muchos años se nos enseñó que eran aumento del automatismo y no es así. Después cambió a la forma de pensar, al pensamiento de son micro reentradas del tejido auricular, donde se conjunta tejido sano con fibrosis, como tú le pusiste, y se causan micro reentradas a través de las venas pulmonares. Pero también hay otras teorías que hablan de los vórtices, de microvórtices que causan aparición de ondas fibrilares. Pues entonces hasta hoy día todavía no se sabe, todavía con certeza, la fisiopatología, la etiopatogenia real de esta arritmia tan frecuente. Queda menos de un minuto, vamos a salirnos y regresamos por la otra vía para continuar con este tema, por favor. Pues muy bien, doctores, estamos por aquí otra vez. Ya están todos conectados. Vamos a continuar. Estamos hablando de un poco de la fisiopatología, del origen arritmogénico de esta arritmia tan frecuente, y esta arritmia causa más fibrilación auricular, se perpetuó porque la insuficiencia cardíaca, la remodelación del ventrículo, de las aurículas, por cariopatía hipertensiva que entra en fase ya de dilatación, o la cariopatía isquémica, o muchas otras enfermedades valvulares causan dilatación. Por lo tanto, mucho de lo que pesa en los estudios cuando abordamos qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes, lo de menos es un electro, toda la batería que ustedes ya escucharon, leyeron, de pedir los estudios de laboratorio, química, biometría, etcétera, todo lo que hay que hacer para evaluar más este paciente y tomar también puntos de vista en cuanto a referencias del tipo de tratamiento, si tiene daño renal y es daño renal avanzado, o tiene la función renal conservada, o tiene alteraciones del perfil hepático, o es un paciente hipertiroideo, o tiene la diabetes bien descontrolada también. Es decir, todo lo que podamos solucionar, pues se puede solucionar. Pero cuando hay daño renal, y el daño renal va de etapas que ustedes ya están estudiando cada una de estas cosas en su tema de nefrología, pues va a impactar en el tratamiento que nosotros podamos eh, ofrecerle al paciente en cuanto a antiarrítmicos, que unos están contraindicados en daño renal avanzado, y el mismo tratamiento antitromínico, anticoagulante, los nuevos anticoagulantes orales, que unos están contraindicados en cierta función renal, pero se pueden dar con confianza porque también hay dosificación para cierto daño renal presente.
Bueno, pues entonces lo que va a pesar es el estudio ecocardiográfico, porque el ecocardiograma, además de que nos va a decir mucha información estructural, la función cardíaca, la presencia o no de valvulopatías, cortocircuitos, el grado de hipertensión arterial pulmonar, EPOC, pudiera estar asociado a la fibrilación auricular y causas que podríamos decir de entrada, ¿para qué le calculo? El riesgo Chad-VASC, que ya no es VASC, correcto, muy actualizado el doctor. 2024 ya no se utiliza la categoría sexo, el género. Entonces ya nada más es hasta va. Es decir, si es un paciente que el estudio ecocardiográfico nos dice que hay valvulopatía, de entrada tiene que estar anticoagulado este paciente con fibrilación auricular. Entonces no se aplica eso. Pero no, ya dijimos que no es la primera causa. La primera causa, cardiopatía hipertensiva, toda la hipertensión arterial. A mayor hipertrofia, más dilatación, remodelación. Y eso, ¿cuántas veces son estos pacientes hipertensos, crónicos, mal controlados, que llegan, debutan a los servicios de urgencias con un evento vascular cerebral? Y la hipertensión, bien, gracias. Y ni sabía el paciente que era hipertenso, menos fibrilación auricular. Entonces, o los síntomas sí son de fibrilación, que tiene palpitaciones, que tiene síncopes y que no han embolizado todavía. Pero en los estudios iniciales, el electrocardiograma de 12 derivaciones, vemos si encontramos ahí el paciente con fibrilación auricular, pues ahí ya está el diagnóstico. Pero en aquellos pacientes hipertensos con síntomas de lipotimias, presíncopes o de plano síncopes no han embolizado todavía, es indispensable un estudio de 24 horas. ¿Y qué tal si tiene fibrilación auricular paroxística y va y viene? Va y viene y solamente la podemos capturar en uno de esos estudios. O solicitar una prueba de esfuerzo. La fibrilación auricular, la frecuencia alta puede ser desencadenada también con el ejercicio, la descarga adrenérgica eh, y cede con el reposo en cuanto se termina la prueba de esfuerzo. Entonces, hay métodos para desenmascarar esta fibrilación auricular que no está bien clara, porque resulta que es hipertenso y le encuentro fibrilación auricular, todavía no ha embolizado, pues entonces estamos obligados todos los médicos, ustedes, de aplicar una escala pronóstica tromboembólica. ¿Cuál? La que ya comentó el doctor. La clasificación CHAD-VASC, CHAD sin la ESC, CHAD-VA, que no me acostumbro yo a todavía pronunciarlo así. CHAD-VASC se me hacía más fácil, pero bueno, ya. Y ahora resulta, sí, y la fibrilación auricular, cuando la vemos en un electro, tres son los criterios básicos, porque a veces la fibrilación auricular la confundimos con un flúter o la confundimos con muchas extrasístoles. No son extrasístoles, porque la fibrilación auricular mínimo debe de tener ausencia de la onda P en todo el electro. Tengo el electro, pero es que allí hay ondas P, entonces no es fibrilación auricular, porque la real hay ausencia de la onda P. Número dos, en lugar de la onda P, hay ondas fibrilares. Y esas ondas fibrilares pueden conducir, como decía una de las imágenes, a 400, 300 eh, frecuencias por minuto, las ondas F, no las ondas R, son ondas finas. Y esa onda fina a veces son muy delgaditas, muy finas, otras veces son evidentes que hasta parece flúter. Una clasificación antigua la llamaba fibriloflúter, que se confundía con el flúter auricular. No, una cosa es diferente el flúter y otra la fibrilación. Ahora, ausencia de la onda P, presencia de ondas fibrilares y número dos, o tres más bien, los intervalos RR irregulares. Ahí están los tres criterios básicos para el diagnóstico de un electrocardiograma de fibrilación auricular. Ahora, cuando vemos extrasístoles, tienen onda P, las extrasístoles, y el ritmo sinusal ahí está y se intercalan las extrasístoles ahí, entonces ahí no hay. A veces son muchas, pero hay ondas P, eso no es fibrilación auricular.
Y otras veces hay ondas Flutter que conducen 3-1, 4-1, pero se ven dientes de sierra. Entonces, en la fibrilación auricular, la fibrilación es caótica, es muy rápida a veces, y es irregular en las zonas R. Bueno, entonces, pues vemos si el paciente es meritorio o no de controlarle, abordar una estrategia de control del ritmo o control nada más de la frecuencia cardíaca. Y en todos, abordar cuál es el riesgo de que embolice. Tres cosas entonces, o cuatro, o cinco, como dicen las guías, que muy bien, revisó las guías europeas en cuanto al riesgo tromboembólico, a quién le voy a controlar la frecuencia, a quién el ritmo, la calidad de vida del paciente, el estilo de vida y el impacto que el paciente deba de seguir, porque a veces son pacientes en plena edad productiva todavía, 50, 60 años, 40 años ya con este problema y todavía tienen una vida laboral por adelante que no les impacte el deshabilitarlos en cuanto a su estilo de vida, este problema de fibrilación auricular. Mucho de eso vamos a tomar como decisión la fracción de expulsión y el tamaño de la aurícula izquierda, pero eso ya entra en el campo de la decisión cardiológica, qué es lo que vamos a hacer. Este paciente es candidato o no a que le haga una ablación, quemar por vía intervencionismo las venas pulmonares, se hace, sí, por supuesto, en primer mundo, y sobre todo si es joven, si pues, no tiene daño renal, no tiene daño hepático, la hipertensión no ha causado tanto daño, es decir, es candidato excelente, entre más joven, mejor. De plano, curarle y no hacerlo dependiente a la ingesta crónica de antiarrítmicos del tipo propafenona, amiodarona, que a la largo plazo también causa sus propios efectos adversos en la tiroides, la vista, el hígado, la piel, los pulmones, causa fibrosis, causa hipotiroidismo a largo plazo y hay que estar haciendo mediciones seriadas. ¿Para qué? Si lo puedo curar, pero este paciente no se compara a los pacientes de 70, 80 años. ¿Ya para qué? Es un corazón con una aurícula gigante remodelada, con insuficiencias valvulares y el riesgo-beneficio ya no vale la pena. Entonces, la decisión de someter a un paciente a un tratamiento curativo, recuperar el ritmo sinusal, va a depender de las enfermedades que tenga, de los hallazgos ecocardiográficos, de el riesgo-beneficio y también de la consideración del paciente, si él pues desea ese tipo de abordaje. En cambio, pues estos problemas que están más asociados a la edad y a la hipertensión, a la diabetes, a insuficiencia cardíaca, valvulopatías, más bien es el grueso del todo el paciente, todos los pacientes que vemos, ya con un evento vascular cerebral, ya con secuelas paralíticas, ya con fibrilación que con aurículas muy grandes no va a responder, mejor tomamos una actitud de controlar ya nada más la frecuencia cardíaca. Y aquí entra la pregunta, ¿con qué medicamentos? Bueno, están contraindicados los beta bloqueadores con fracciones de expulsión muy bajas, a menos que sea un tipo específico de beta bloqueador, carvedilol, bisoprolol, estos muy selectivos. Pero los pacientes que tienen una fracción de expulsión conservada, podemos utilizar con confianza el atenolol, el metoprolol, el bisoprolol, eh, con la intención de frenar la respuesta ventricular y que no sea tan rápida, que la FA no sea rápida, que no cause los síntomas de las palpitaciones o de la taquiarritmia, que a veces es la FA rápida y de pronto se hace lenta, taquicardia, bradicardia y que causa síncope. Bueno, y eso depende, ¿no? De qué vemos en los hallazgos. Si son pacientes infartados, crónicos o con ya fracciones de expulsión baja, cambia también nuestra actitud. No damos ni el verapamilo, que es inotrópico negativo, todavía peor.
De por sí la FEBI, la fracción de expulsión está baja y la vamos a hacer más baja todavía con el verapamilo o diltiazem. Entonces tomamos ahí la decisión de utilizar digoxina. La digoxina es un medicamento que va a producir dos cosas principales en la fibrilación auricular. Va a aumentar el cronotropismo, más bien el inotropismo, la fuerza de contracción, y por otro lado va a aumentar el tono parasimpático y va a regular a la baja la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el inconveniente? Que la ventana terapéutica es muy estrecha. Es decir, fácilmente se puede intoxicar el paciente y fácilmente se puede ir a la baja, más de lo necesario. Y tomando en cuenta que también son pacientes ya a los que tratamos, los ancianos, los adultos mayores, caquéticos, mal alimentados, poca masa muscular y todavía daño renal, mucho cuidado con la digoxina. Pero sería un medicamento de primera elección, presencia de insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular. Excelente. Va a aumentar un poquito más el gasto y va a frenar el corazón. Por lo tanto, pues ahora sí que el ecocardiograma nos dio la pauta para tomar muchas decisiones. Además de que si el estudio ecocardiográfico reporta es un paciente valvular, tiene que estar anticoagulado y no nada más de los nuevos anticoagulantes orales que existen, el Rivaroxaban, el Apixaban, el Dabigatran, que son ya, bueno, todos son viejitos, pues no son de que apenas tienen 1 o 2 años, tienen ya como 15, 20 años desde su aparición, es decir, no son del todo ya nuevos. Deben de estar anticoagulados los pacientes valvulares con cumarínicos del tipo warfarina o acenocumarol, y es ahorita lo que voy a hablar, cómo anticoagular un paciente con cumarínico. No todos los pacientes van a poder pagar si es que no tienen instituciones públicas afiliadas, ISSSTE, IMSS o cualquiera de otros sector Pemex que les dan los medicamentos. Ahí están y no tienen ustedes que... Pero ¿cómo podemos pedirle al adulto mayor, al anciano? Ahí está. Usted tiene necesidad de este medicamento, Rivaroxaban 20 miligramos, su tasa de depuración de creatinina está por arriba de 50 mililitros por minuto. Excelente, 20 miligramos, ahí le va. El más caro, excelente. Y regresa el paciente, doctor, ¿cómo? Ya me di cuenta que cuesta casi 3,000 pesos una caja. ¿Y cuánto tiempo dice que me lo voy a tener que tomar? Pues para toda su vida, 3,000 pesos todos los, cada mes con mes. Entonces, la otra opción es anticoagularlos con los comarínicos de antes. ¿Cuál es el problema? Nada más que hay limitantes y ventajas, desventajas. Vamos a anticoagular un paciente con cumarínico y en lo personal me gusta más el acenocumarol comparado con la warfarina. Les voy a comentar, acenocumarol, primer día, una tableta entera, 4 miligramos. Una tableta entera, 4 miligramos, pese lo que pese el paciente, ahí está, primer día. Al día siguiente, media tableta. Al tercer día en adelante, un cuarto de tableta. De hecho, la tableta viene ranurada, tiene ranuras para partirse en 4 partes, un cuarto. Entonces, así, primer día una, segundo media y tercer día un cuarto. Y a partir del cuarto día en adelante, un cuarto de tableta todos los días. A los 15 días tienen que solicitar un estudio de INR para ver hasta qué grado está anticoagulado el paciente en base al INR. Van a pedir niveles de TP y INR. Entonces el laboratorio, pues ahí está, ¿no? Todo aquello que esté entre 2 y 3 está bien anticoagulado. Ventajas, eso, el costo muy bajo. No sé, una caja de costar menos de 50 pesos, genérico, barato. El problema es que regularmente, si el paciente a la larga se controla bien con el INR y que no lo mueva, se puede el estudio hacerse cada 2, 3 meses. Pero en los pacientes que apenas se están anticoagulando de reciente inicio, mes con mes, hasta que el paciente vea, aquí está la dosis y ya después cada 3 meses, que no le muevan. La dosis, esa es la dosis. Que ya te pasaste arriba de 3, que salió en 4,4, le quitas un cuarto de tableta. Que el INR salió a los 15 días, salió en 1,5,
tiene que estar en 2, le suben un cuarto, un día nada más. Y ya, así se lo regulan, subir un cuarto en adelante. De todas las semanas que tenía un cuarto, un día se tomará media porque le subimos un cuarto ahí y todos los demás días sigue en un cuarto de tableta. Y otra vez le pedimos el INR, un piquete en la sangre, en las venas a los 15 días, cada vez que hagan un ajuste, 15 días hasta que no quede bien. Y ya después lo van regulando a un mes o cada 3 meses. La warfarina tiene otra forma de anticoagularse comarínicos que los dos antagonizan a la vitamina K, por lo tanto la vitamina K eh, es el cofactor que participa en la síntesis de los factores dependientes de la protrombina, 2, 5, 7, creo que 9 y 11 por ahí. Bueno, todos esos que dependen de la vitamina K. Por lo tanto, toda esa vía, la vía intrínseca, se anula y se anticoagula el paciente. En los casos ideales en los que el paciente pueda utilizar los nuevos anticoagulantes orales, el apixaban, rivaroxaban, dabigatran, cada medicamento tiene su dosis particular. Una dosis habitual de rivaroxaban sería clásica 20 miligramos al día, en base a la función renal. Apixaban 5 miligramos cada 12 horas. Y dabigatran, dependiendo de factores de 110 miligramos cada 12 horas, en todos los pacientes se puede regular un poco a la baja si la tasa de depuración de creatinina de filtración está disminuida. Si el paciente tiene 30 a 50 mililitros, menos de 50, 15 miligramos de rivaroxaban. Y en el caso de la Pixaban, 1.5 miligramos al día nada más, no cada 12 horas. Y así los pacientes anticoagulan con ventajas, no tiene que hacerse ningún piquete, ahí está la dosis ideal, está anticoagulado el paciente, no va a formar embolismos, la tasa tromboembólica está muy baja, pero aún así tenemos que tratar el control de la frecuencia cardíaca y el control antiarrítmico. Entonces, como, como les digo a ustedes, el abordaje en general de esas tres cosas se hace así con estos pacientes. Y hay otras formas muy modernas que cerrar las orejuelas con el dispositivo Watchman a los que no podamos anticoagular y los que no podemos ofrecer tratamientos antiarrítmicos, o no responden a la arritmia, porque hay arritmias, fibrilaciones muy raras que no responden a dosis altísimos de ¿cómo se llama? De sotalol, de amiadarona, de propafenona. A veces le estamos dando 300 miligramos, 2 tabletas cada 8 horas. Es una dosis muy grande y ni aún así podemos controlar la arritmia. Lo que ahí se procede a hacer es una ablación del nodo auriculoventricular por medio de cateterismo, un estudio electrofisiológico, quemar el nodo AVE, que no pase absolutamente ya nada de arriba hacia abajo. Y uno dice, ¿y qué? ¿A poco se va a quedar en un bloqueo aurículo? No, se le pone un marcapasos. Al mismo tiempo, se le coloca el marcapasos y directamente el cable se 70 latidos. Ahí sale con su marcapasos, pero las aurículas están totalmente bloqueadas. Ya no necesita, pero esos son casos ya más bien procedimientos de ablación de venas, marcapasos con ablación del nodo, colocar un dispositivo Watchman en la orejuela izquierda, o pacientes operarlos de plano, hacerles un procedimiento de MACE, de un remodelado, un pliegue sobre las aurículas para disminuir el tamaño y hacer el procedimiento del cirujano que hace ese procedimiento sabe lo que hace, pero el abordaje quirúrgico, incluso de la fibrilación auricular. Entonces son técnicas pues más sofisticadas. Nosotros como médicos, ¿cuál es nuestra misión? El paciente hipertenso, todos, que son muchos, buscar tener la acuciosidad de, ¿tiene síntomas? ¿Tiene palpitaciones? ¿Se ha desmayado? ¿Ha ido a urgencias? ¿Siente, pues, tiene síntomas? Vamos a buscar esta fibrilación auricular antes de que aparezca. Y si el paciente comenta, sí, tengo síntomas, alguna así, 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 más vale hacer al menos un estudio Holter
para evaluar o no presencia de fibrilación, porque no nada más es la cardiopatía hipertensiva, también está haciendo y se está remodelando la aurícula. Y si ya son pacientes valvulares, ya son pacientes con soplos, coagularlos de plano en presencia de fibrilación auricular, aunque sea paroxística. Muy bien, doctores, algo así en general. Nos pasamos 2 minutos, algo que quieran comentar de este tema, que es muy frecuente. Ok, pues si todos están de acuerdo, y pues entonces vamos a dejarle aquí. Entonces, nos veríamos Gracias, mañana. doctor. Sí, doctor, gracias. Hasta Gracias, mañana. buenas noches. Hasta mañana.